Saludos, bienvenidos a Opiniones. Les saluda Pedro Corzo. Hoy vamos a hablar con un amigo de esta casa y un amigo personal. Una persona que muchos de ustedes conocen, ven a través de la televisión, con esas hábiles exposiciones que hace. Pero lo que tal vez ustedes no conozcan es que Carlos Sánchez Berzaín es autor de una gran cantidad de libros. Y la semana pasada presentó su penúltimo libro, y aclaro que no digo el último, su penúltimo libro, titulado Guerra Híbrida en las Américas. Un libro interesantísimo en el cual Berzaín enfoca una serie de actividades, una serie de gestiones que el crimen organizado, que las dictaduras provenientes de ese crimen organizado desarrollan en el hemisferio y particularmente en los países que controlan directamente. Carlos dice que esta guerra híbrida, que esta guerra novedosa en contra de la libertad y la democracia es un crimen contra la democracia en general del continente americano. Carlos, gracias por estar acá y bienvenido una vez más. Gracias, Pedro. Un saludo a la audiencia y felices fiestas. Tú sabes que a mí no me gusta decirle fiestas. Yo le digo feliz Navidad. Muy bien. Porque aunque yo no soy, disto mucho de ser un creyente practicante, muchísimo disto, yo considero que una de las formas en que la guerra cultural se ha ido desplegando es que la ciudadanía en términos generales le resten importancia y trascendencia a lo que históricamente formó estas actividades de fin de año. No, es simplemente una manera de felicitar a toda la comunidad en un país y en una región como es las Américas, que es obviamente pluralista. Están de fiestas hace poco el pueblo judío, están de fiesta la gente que cree en otras religiones. Y yo personalmente soy católico y lo tradicional es Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. Eso es lo que a mí me gusta decir. Lo que el mundo occidental ha implantado a través del tiempo en el mundo en general es que en diciembre, los últimos días del mes, hay una gran celebración por diferentes motivos. La Navidad para nosotros y después viene el Año Nuevo, que no tiene nada que ver con la Navidad, pero que es una fiesta extraordinaria que todo el mundo celebra en la esperanza de que el próximo año sea mejor. Sin escaparnos de nuestro tema predilecto, que es la política, al menos el mío, y estoy seguro que el tuyo también, para mí hay dos fechas trascendentes, importantes. Una la conocí en este país, que es el Día de Acción de Gracias. Para mí es un día clave, y si algún día tuviera influencia en mi país, me gustaría que se instaurara un día similar. El Día de Acción de Gracias considero que es un día importante, y Nochebuena. Sí, bueno, ahí vamos, ya pasó... Acción de Gracias la dejamos atrás bastante lejos. Una fiesta norteamericana, pero otras culturas tienen el Día de Dar Gracias. Lo tienen de nuevo las diferentes religiones de diferentes maneras, pero la más extendida es obviamente la anglosajona en Estados Unidos con este Día de Acción de Gracias, y la Navidad es algo universal. Y muy bonito, de verdad que son días maravillosos que uno los pasa por lo regular. Bueno, felicidades porque allá vamos, quedan unos pocos días. Bueno, ya, en 3-4 días. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Que así sea para todos. Carlos, quería, reitero, felicitarte por Guerra Híbrida en las Américas. Un excelente libro, ¿eh? A ver, ¿qué es la guerra híbrida? ¿Qué recoge este libro primero? Recoge la realidad objetiva. En mis libros, yo trato, en mis análisis, en mis ensayos, en mis exposiciones, yo estoy siempre fundado en la realidad objetiva. ¿A qué llamo realidad objetiva? A la realidad real, así de redundante. A lo que está pasando. Sí, uno puede escribir cosas que imagina, entonces escribirá novelas. Uno puede escribir cosas que ha visto pasar y escribirá historia. Uno puede escribir cosas que le gustan y escribirá cuentos. Yo milito en el género de la realidad objetiva y escribo ensayos sobre la realidad objetiva. Y de esos ensayos, que son en general documentos cortos,
produzco libros, porque yo creo que los libros en el siglo XXI no son el desarrollo extensivo de un solo tema, sino es un tema tratado a través de diferentes ángulos por ensayos cortos que le permitan al lector en el libro leer uno y pasarse al subsiguiente, o leer 3 o 4 en el libro y entender de qué se trata. Saltar de una parte a otra. Claro. Porque aunque están relacionados, conservan cierta independencia. Están relacionados con el tema central, pero tienen diferentes puntos. De exposición. Entonces, este es un libro en el que trato la guerra híbrida, que se define como el acto de agresión que se comete contra un país, contra un pueblo, contra alguien, en este caso contra las democracias de las Américas, a través de mecanismos. Lo que define la guerra híbrida es el mecanismo, porque la guerra es la confrontación, ¿no? Pero esa confrontación puede ser armada, y estamos entre ejércitos y estamos en una guerra regular. Esa confrontación puede ser de grupos irregulares contra las fuerzas regulares de un país, entonces entramos en una guerra irregular, las guerrillas. Después de ese concepto vino la confrontación por el sistema cuasi terrorista de atacar y replegarse más allá de la guerrilla, y estamos en la guerra asimétrica. Pero en el siglo XXI la definición de lo que estamos observando es la guerra híbrida, y la guerra híbrida está definida por los métodos de agresión. ¿Qué es lo que caracteriza la guerra híbrida? Caracteriza que la agresión se produce a través de mecanismos de diverso orden, que son directos o indirectos o simulados, y que le permiten al agresor además tener la posibilidad de no ser identificado directamente por la víctima. Los mecanismos de guerra híbrida en el siglo XXI son la migración forzada, en eso, el tráfico de drogas. Que te interrumpa, en eso el régimen cubano ha demostrado una habilidad extrema, porque ha organizado en contra de Estados Unidos varios éxodos masivos que en alguna medida han afectado a este país. Sí, pero allá vamos. En el siglo XXI la guerra híbrida se maneja contra las democracias de las Américas con migración forzada, con narcotráfico, cocaína al principio, después agregado el fentanilo, producto chino, el tráfico de personas, la utilización del crimen común para desestabilizar la sociedad, las maras, las bandas, los carteles, los grupos criminales, el Tren de Aragua, etc. La difusión de noticias falsas, el manejo tecnológico de las redes sociales, o sea, el hackeo ese que le dicen también. El hecho de penetrar en las democracias financiando candidatos que van a destrozar tu sistema democrático, y cualquier otra forma de agresión que equivale a tener la disculpa de decir yo no fui. O sea, te causan un daño y después se acercan y te dan apoyo, se conduelen e incluso te ofrecen ayuda. Esta guerra híbrida, así definida conceptualmente, se ha presentado durante todo este siglo XXI en las Américas y ha sido operada contra las democracias, y ha llegado a un punto, y esta es la razón de la vigencia de este libro, en el que la potencia más grande del mundo, la democracia más grande del mundo, Estados Unidos, se ha dado cuenta que estaba siendo agredida. Y ha llegado el presidente actual, Trump 47, y ha dicho: señores, por razones de seguridad nacional, tengo que frenar la migración forzada, tengo que volver a la lucha contra el narcotráfico, pero esta vez en figura de narcoterrorismo, tengo que trabajar contra las bandas, los carteles y los grupos criminales como el Tren de Aragua y perseguir a esta gente, y tengo que poner en orden la protección de la política interna para que recursos del narcotráfico, el terrorismo y de grupos terroristas y de otros no penetren la política local y destrocen la democracia. Y siguiendo los hechos, siguiendo la migración forzada, siguiendo el narcotráfico, siguiendo los carteles y los grupos criminales, siguiendo el tráfico de personas, siguiendo toda forma de crimen que ataca a las democracias para terminar con ellas, los Estados Unidos han llegado a los autores, y son las dictaduras
que se llaman del socialismo del siglo XXI o el castrochavismo. Todas estas agresiones conducen a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a Bolivia y a partir de ellos a sus socios extracontinentales, que son las dictaduras de China, de Rusia, de Irán y de alguna manera Corea del Norte. O sea, las democracias en las Américas han sido atacadas y están siendo atacadas, y no solo Estados Unidos es el que está tomando acción. Pero miren ustedes Chile, por ejemplo, en Chile han matado al teniente Ojeda, refugiado venezolano. ¿Quién lo ha matado? El Tren de Aragua. ¿Qué está haciendo Chile ahora que ha pasado por su proceso electoral? Tratar de votar a los criminales, de detenerlos, y ha puesto en eficiencia su sistema de seguridad. Hay una disputa entre Chile y Perú. ¿Por qué? Porque hay un grupo de venezolanos que están en la frontera y nadie los quiere. La migración forzada a Estados Unidos le ha tocado, de los más de 8 millones de venezolanos expulsados y de los más de 2 millones de la última migración cubana, digamos que le ha tocado 1 millón de venezolanos. Pues Colombia tiene más. Colombia tiene casi 2 millones de venezolanos y el Perú tiene 1.600.000. En Colombia lo ves en las calles pidiendo entonces, ayuda a los pobres. No es Estados Unidos el único país agredido. Este discurso del antiimperialismo con el que se ha llenado la boca el castrismo convertido en castrochavismo para operar el crimen organizado a través de mecanismos de guerra híbrida, porque así se llama, guerra híbrida es el concepto, no es un ataque contra el imperialismo, es un ataque contra todas las democracias. Han atacado por igual, además de Estados Unidos, a países cuyos gobiernos toleran ser las víctimas y que son gobiernos paradictatoriales, como Colombia, como México, como Brasil y como Chile. Todos apoyadores de las dictaduras de Cuba, Venezuela, pero sufriendo las consecuencias del ataque. Pero además han atacado a democracias plenas como Panamá, como Costa Rica, como República Dominicana, como El Salvador, como el Perú, como la Argentina, como el Uruguay, como el Paraguay. A los 30 y tantos países de América Latina, los agresores han sido 4, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, las dictaduras, con la complicidad de gobiernos paradictatoriales, pero el resto de los países son los agredidos. Entonces, ¿qué describe la guerra híbrida en las Américas? Primero da un ensayo introductorio diciendo lo que es la guerra híbrida y llevando al lector a darse cuenta de que todos estos hechos que han desestabilizado las democracias, que han afectado la vida diaria de los ciudadanos, porque una migración forzada afecta a la economía, afecta el sistema de salud, afecta el sistema de educación, afecta la plata de los contribuyentes y la forma de vida que tiene la gente. Porque cuando tú en tu casa recibes huéspedes, digamos una casa normal de 3 dormitorios, les puedes dar un dormitorio y los recibes por una semana. Se desequilibra. Pero si a la semana siguiente te llegan 5 familias, no te alcanza nada, no te alcanza el agua, no te alcanza... Y la casa alcanza menos. Entonces, en eso consiste la migración forzada, en que yo te mando gente, la fuerzo a salir de mi país, cosa que han hecho Venezuela y Cuba. El primer ejemplo fue el Mariel y fue exitoso, como tú lo mencionabas. Y esa migración de gente que sufre, porque son las víctimas, son el instrumento de ataque para desestabilizar tu sociedad. Pero además, en medio de esa gente te mando criminales. Va el Tren de Aragua, van las maras, no sé qué, que van a empezar a cometer crímenes que van a afectar tu sistema de seguridad. Y a la vez afectan a la gente que el país ha recibido. Bueno, por eso. A los refugiados los afecta seriamente. Los afecta porque los desprestigia y los hace indeseables. Entonces, pero además de eso, cuando esa gente de alguna manera, la gente de bien se estabiliza, lo que hace es producir dinero y mandar remesas a los países que están bajo control del crimen organizado, y esas remesas alimentan el control dictatorial del crimen organizado. En medio de todo eso, migración forzada a un lado, que es una de las formas de guerra híbrida, el narcotráfico que tradicionalmente era de cocaína. Cuba fue el primer narcoestado en la década de los 80 con Pablo Escobar Gaviria, el colombiano, y con el boliviano Roberto Suárez Gómez. Terminó con el fusilamiento de La Guardia, de Ochoa, que no pudo disimular la participación directa de Fidel y Raúl Castro como los narcotraficantes que hicieron de Cuba el primer narcoestado. Cuba nunca dejó de ser un narcoestado, pero con su expansión en el siglo XXI convirtió en narcoestados a Venezuela,
a Bolivia, a Nicaragua, al Ecuador con Correa. E hizo con López Obrador y con Sheinbaum de México la gran plataforma del narcotráfico. Y hoy día, ¿cuál es el resultado? México tiene una cantidad importantísima de estados dentro de México que son narcoestados. Y el régimen usurpador de Venezuela ha sido identificado por Estados Unidos en actitud de defensa de Estados Unidos como narcoterrorista. No como un gobierno legal, sino también como un grupo de delincuentes. Ni siquiera como una dictadura, porque tú puedes instalar una dictadura en base a un proceso ideológico, revolucionario. Esto no tiene ideología. Son delincuentes en el poder. Son criminales que han tomado el poder y han suplantado la política con el crimen organizado transnacional liderado por la dictadura de Cuba. Entonces, en este escenario, lo que hace este libro, La Guerra Híbrida en las Américas, es mostrar una cantidad de casos de expresión de la guerra híbrida en las Américas. Migraciones forzadas, grupos criminales, la situación de Venezuela, cómo después de la elección de Venezuela del año pasado, el crimen organizado opera sobre eso, y se instalan regímenes narcoterroristas porque son narcoestados. De nuevo, la definición de narcoestado que está también en el libro. Un narcoestado es aquel país donde la gente que ejerce el poder, la gente que gobierna, la gente que detenta el poder, hace uso de sus potestades gubernamentales para participar de la cadena del narcotráfico. Pero eso se vuelve narcoterrorismo cuando esa gente usa el miedo para dominar y para amenazar, porque el terrorismo es la exacerbación del miedo. Y el primer acto de terrorismo que cometen los regímenes criminales de Cuba, Venezuela, Nicaragua y hasta hace poco Bolivia, es el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado es el que se perpetra contra tu propia población, de manera que tú produces hechos bárbaros, violaciones de derechos humanos, para que la gente, por miedo, asuma conductas que de otra manera no serían tolerables. Y esos son los presos políticos, la tortura, los asesinatos, los exilios, esta cosa y vas al tema ya de la migración forzada, de que la gente se vaya por miedo, porque hay un apunte también que es importante. Yo sostengo que en Latinoamérica la gente no migra por pobreza. La pobreza en Latinoamérica siempre ha sido tolerable porque nunca hemos sido demasiado ricos, pero es una pobreza en la que tú tienes tu terrenito, tu casa, trabajas, la familia junta su dinerito y las siguientes generaciones se van superando. Van a la universidad, van a los colegios militares y la sociedad crece. La gente no migra por pobreza en Latinoamérica, la gente migra por miedo. Cuando resulta que tú en la casa, los hijos están creciendo y te los pueden secuestrar, o se pueden llevar a tu hijo a ser parte de una banda criminal, una mara o una guerrilla, o se pueden llevar a tu hija y prostituirla, entonces tienes que emigrar. Y esa es la razón con la que fuerzan la migración. Y después utilizan la migración como mecanismo de agresión, presionan las fronteras, destrozan la seguridad interna y han generado una guerra híbrida en toda la región, que ahora va a tratar de ser frenada, que está estratégicamente siendo enfocada por algo que ha sucedido en este mes de diciembre, que es la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. De eso te quería preguntar, ese cambio, si es que existe, cambio en la estrategia de Estados Unidos, en particular hacia América Latina. ¿Tú crees que sea una aplicación plena y real de la doctrina Monroe modificada con el pensamiento del presidente Trump? Primero, ¿qué es la Estrategia de Seguridad Nacional? Es la declaración de los Estados Unidos de que para proteger la seguridad internacional, la seguridad nacional más bien, de sus ciudadanos y de su país, va a realizar un conjunto de medidas en todo el mundo, en su país y en el mundo. La estrategia empieza con una introducción del presidente Trump, después muestra las potencialidades que tiene Estados Unidos, la democracia más grande del mundo, las Fuerzas Armadas más importantes del mundo, el país con el mayor desarrollo tecnológico, un país que innova todo el tiempo y dice, nosotros somos líderes de este mundo. Cuando muestra sus potencialidades pasa a los principios de la estrategia. Y los principios de la estrategia empieza diciendo Estados Unidos primero, los ciudadanos norteamericanos primero, cuya seguridad vamos a proteger y defender.
Y después de eso enuncia un principio muy importante, la paz a través de la fuerza. La paz a través de la fuerza es un principio que ya usó el presidente Reagan. No es ajeno y un principio muy viejo, Carlos, perdóname. Exterior americana. Proviene de un filósofo chino que dijo, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Bueno. O sea, metes miedo y vas a lograr paz. Yo tengo tanta fuerza que tú no te vas a meter conmigo. Por eso. Esa es la paz a través de la fuerza. Metes miedo y busca paz. No es miedo, es fuerza. ¿No? Fuerza. Es fuerza, es diferente. La fuerza intimida a quien no la tiene. La fuerza Carlos. es persuasiva. Carlos, perdóname, no estoy de acuerdo contigo. La fuerza intimida, le da miedo a quien no la tiene. Bueno, está bien, tú puedes tener todo el miedo que quieras, pero en esta doctrina, la paz a través de la fuerza, quiere decir que somos tan fuertes, en el caso de Estados Unidos, que podemos llevar un conjunto de valores y de principios que ustedes tienen que respetar, porque si no, ahí viene el siguiente principio. Oye, ¿estamos de acuerdo en el principio? Es fundamental. Está bien. El siguiente principio que enuncia esta doctrina, este documento de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, es decir, somos amigos del no intervencionismo innecesario. O sea, no vamos a intervenir mientras no sea necesario. Pero nos renunciamos a intervenir cuando es necesario, utilizando los dos principios anteriores, que son la seguridad de Estados Unidos y de su gente y la paz a través de la fuerza. Y así desarrolla un conjunto de principios que son importantísimos. Y después de desarrollar esos principios y de plantear objetivos, entra al análisis del mundo a través de los diferentes hemisferios, a través de los diferentes continentes, y el primero que toca es el hemisferio occidental. Estados Unidos llama hemisferio occidental a lo que yo llamo las Américas, o sea, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, en el área de lo que son las Américas, que incluye el Caribe, todas esas islas, 35 países y todos los territorios que están en esta área hemisférica, el hemisferio occidental. Y cuando habla del hemisferio occidental, empieza diciendo que van a aplicar su política pragmática con un principio que se denomina el corolario Trump a la doctrina Monroe. Expliquemos qué es esto. Primero, ¿qué es la doctrina Monroe? La doctrina Monroe es un discurso que hizo el presidente James Monroe en 1823, que dijo que en ese momento en el que muchos de los territorios de la América se estaban liberando y otros no lo habían logrado todavía, Venezuela y Colombia ya se habían liberado, Bolivia no todavía, la Argentina ya estaba libre, el Perú no todavía, tendría que venir la batalla de Junín y Ayacucho para que eso se logre. En ese momento histórico, en 1823, el presidente de Estados Unidos proclama y dice que no está permitido que las potencias europeas se metan en asuntos de las Américas y que cualquier ataque a cualquier país de las Américas, liberado o en proceso de liberación, es un ataque contra los intereses de los Estados Unidos. O sea, dicen, tú te vas a meter con Venezuela o con Colombia o con lo que fuera, Panamá no existía, te estás metiendo con Estados Unidos, estás atentando mi seguridad nacional. Esa doctrina Monroe ha avanzado a través de los siglos, tiene 2 siglos y un poquito. Y ha sido puesta en función en ocasiones y en otras no. Bueno, y a eso Trump ahora escribe con su equipo y dice el corolario Trump. ¿Qué es el corolario? Corolario quiere decir la conclusión, quiere decir cómo nosotros interpretamos una esta visión doctrina. final. Y el corolario Trump dice, la doctrina Monroe va a volver a estar vigente, la declaramos vigente, pero se trata de que nadie se puede meter en América que sea una potencia extrahemisférica. Y no menciona, pero se está refiriendo a China, a Rusia, a Irán, a Corea del Norte, a Europa, a todo el mundo. Y está también refiriéndose a sus propios aliados. Potencias extrahemisféricas, aliados o no. América de los americanos, pero de todos los americanos, ¿no? Y ese corolario Trump dice, como hemos estado bajo agresión estos años, y hace un mea culpa que es interesante, y no hemos atendido a los ataques de que hemos sido víctimas con migración forzada, no habla de guerra híbrida es el concepto teórico, quedan 3 minutos. Pero habla de narcotráfico y qué sé yo, ahora lo vamos a hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer que inclusive en el ámbito estratégico hay bases, hay antenas,
en el ámbito económico han construido los chinos puertos, no menciona nada de eso, se replieguen. Y Estados Unidos va a volver a ocupar escenarios tanto de seguridad como de inversión y escenarios económicos. Entonces, la Lanza del Sur, y esto es importante, que es esta operación militar que está desarrollando Estados Unidos en el Caribe para cesar el sistema criminal que ha usurpado la soberanía de Venezuela, es una operación regional, no es para Venezuela. Y ya lo ha dicho Trump, ha dicho, cuidado, sigue Colombia y puede seguir México. Donde haya crimen que está atentando a las democracias de las Américas, que se meta con las Américas, va a intervenir Estados Unidos. Y eso es lo que estamos presenciando. Entonces, la guerra híbrida da el concepto para el entendimiento socio-jurídico, político de lo que estamos viviendo. Voy a recordar un amigo fallecido hace unos años, Francisco Lorenzo, que él decía, el mundo está colorado. Siempre ha estado así el mundo. No, pero yo creo que este discurso del presidente Trump es una advertencia. No es acción, porque tiene las Fuerzas Armadas en el Caribe. Yo te voy a decir lo bueno de esto. Lo que ha pasado este año 2025 y ahora que se acaba, es que el año 2025 es el punto de inflexión en que las democracias han dejado de ser inermes, han dejado de ser indefensas, han identificado a su enemigo en el crimen organizado y les han dicho, vamos por ustedes. Ahora la batalla no va a ser en nuestro territorio, va a ser en el Estados Unidos ha asumido el protagonismo que le corresponde. Estados Unidos, esta es otra cosa importante, Estados Unidos es el socio imprescindible de todos los países latinoamericanos. Y de muchas es la partes primera del mundo democracia, también. es la primera democracia del mundo y esto se ha producido, pero hay países que están acompañando a Estados Unidos, Argentina con Milei, Bolivia con Rodrigo Paz, ahora Chile, el Perú, el Ecuador con Noboa, el Paraguay con Peña. Se ha volcado. El año 2025 es el punto de inflexión en que las democracias, lideradas por Estados Unidos si quieres, le han dicho al crimen organizado, hasta aquí llegaron, ahora vamos por ustedes y la guerra híbrida se va a terminar. Ojalá se cumpla y se haga así. Se está haciendo, está sucediendo. Se nos acabó el tiempo, Carlos. Gracias. Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Como siempre, un programa muy interesante y gracias a ustedes por haber estado con nosotros una vez más en Opiniones. Y tengamos todos presentes siempre, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Me sumo a las felicitaciones de Carlos Sánchez Berzaín de que tengamos una feliz Navidad y un año próspero 2026 para todos nosotros. Gracias. Hasta un próximo programa.